hacer desafíos de Rocket League, pero no los entiendes porque está en otro idioma. Tratas de configurar cosas que están en tu perfil, pero no sabes cómo hacerlo porque el idioma es otro y no lo entiendes. How can she see someone who's nothing? No te entendí ni verga, no sé inglés. Pues no te preocupes, que eso es muy normal. En este video vas a aprender a configurar el idioma en español. Muy bien, para que tú puedas cambiar el idioma a español existen dos métodos, que por cierto el número 2 es el más recomendado de todos. Y ojo, es importante que veas esto hasta el final, porque te voy a decir qué tienes que hacer para que esto te dé resultado de verdad. Empecemos con el primer método para cambiar el idioma. Con este método tienes que irte a la aplicación de Epic Games. Importante, tienes que tener la aplicación instalada. No vale que te metas al sitio web, no. Tiene que ser en la aplicación del Epic Games, ahí donde está en tu ordenador. Una vez estamos dentro, vas a ver que aquí en esta parte inferior de la pantalla te aparece un engranaje, que es la barra de ajustes. Si a ti no te aparece el engranaje en esta parte inferior, pues te vas a venir en donde está el perfil, que es la parte superior, y ahí le das clic y te va a aparecer settings o las opciones, que es ese engranaje. Para este método es importante y te recomiendo que veas bien que vamos a insertar un código. O sea, para esto va a ser insertar un código que yo te voy a dar para que puedas meter el Rocket League en el idioma de español. Una vez le das clic en ajustes, vas a bajar con la rueda del ratón hacia abajo. Vas a ir bajando y acá te va a aparecer esta sección que es en donde están tus juegos. Justamente que tú estás aquí en esas opciones, vas a buscar el juego de Rocket League. Pues aquí vamos a hacer el método. Aquí vas a darle clic y activas la casilla y justamente te va a aparecer como una barra para escribir. Y ahí, atento, que aquí vas a hacer justamente esta única cosa. Aquí, una vez has activado la casilla, se te va a abrir esta pestañita y vas a pegarle este código. Y con este código ya se te va a poner el Rocket League en español. Pero espérate, como que lo mostré muy poquito tiempo, ¿no? Fue como muy rápido, a lo mejor ni lo vieron. Bueno, igual, retrocedes y lo miras. Le pones pausita ahí al video. Es que fue muy rápido. Pero importante, suscribirte, amigo mío. Suscríbete para que esto de verdad tenga resultado increíble. Ahora te voy a mostrar el segundo método, que este es el más seguro y que sí o sí tienes que usarlo para que el Rocket League se te ponga en español. Para este método tienes que estar en tu ordenador y una vez tú estás en la pantalla inicial vas a ir al logo de Windows. Aquí te metes al logo y le das clic ahí. Una vez estás aquí te va a abrir pues la pestaña que es como el panel de tu ordenador, ¿no? Y aquí te va a aparecer esta barrita que igual es para escribir, para buscar cositas y tal. Y en esa barrita vas a escribirle idioma. Ahí te va a abrir, pues va a buscar la configuración de los idiomas. Y ahí le vas a dar clic justamente en esta que te estoy señalando. Atento, seguramente tú ya tienes el Windows actualizado en plan a español. O sea, tú lees las cosas en español. Pero Rocket League es un programa que después es el juego ya en sí, que tú al hacer estas opciones vas a hacer que el Rocket League también se pueda poner en el modo de español. Cuando tú estés ya en el apartado que dice idioma, vas a poner español España. Vas a darle a buscar español España y cuando encuentres la opción de ese idioma vas a darle clic ahí con el cursor y le vas a dar en instalar. Ojo aquí que es importante que todas estas ranuras que te aparecen por aquí estén inactivadas para que todo esté correctamente funcional. Le vas a dar en activar y se va a instalar, o le das en instalar que dice activar e instalar, le vas a dar clic en eso que diga. Y una vez se te instale vas a asegurarte que se te pone ese idioma en este otro apartado en donde está el idioma de español México o el que tú tengas, y también se encuentre el español que acabamos de instalar. Ahí van a aparecer como en filas y te va a aparecer el español número 2. Y lo que hay que hacer aquí es simplemente darle un lugar hacia arriba, aquí como te lo muestro, para que se ponga en número 1 y así se elija como
predeterminado. Y ojo, importante, te recomiendo que si de casualidad a ti te sale que tienes que reiniciar ahí el ordenador, le des en aceptar con total libertad, con despreocupación, darle tú en reiniciar, si es que te lo preguntas. Pero espera, se me olvidaba contarte un secreto increíble, pero te lo voy a enseñar en el siguiente video. Así que si quieres enterarte de cuándo sale ese siguiente video que te voy a explicar una barbaridad, suscríbete, dale click al canal aquí donde estoy apuntándote y suscríbete para que te enteres de este video. Y ahora mírate este curso para mejorar en Rocket League, que te va a encantar, te va a servir muchísimo. O finalmente puedes ver el siguiente capítulo. Dale click ahora.